La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Muchas gracias por atender a esta sesión webinar. Vamos a hablar hoy de las dificultades que ciertas compañías tienen para planificar su producción con su ERP, y vamos a ver la herramienta del Hortems como pues, herramienta para planificar y programar la producción a capacidad finita. Simplemente informaros que vamos a grabar esta sesión y al final pues vamos a mandaros el recordatorio de la sesión. Y si tenéis preguntas a lo largo de la presentación, podéis utilizar el chat, ¿vale? Que está disponible en las opciones del webinar, y así pues durante la sesión podéis ir escribiendo vuestras preguntas y al final de la presentación pues dedicaremos 5 minutos para responderlas. Vamos a empezar directamente con una presentación rápida de Dassault Systèmes, ¿vale? Delmia Hortems es un producto de la compañía Dassault Systèmes. Dassault Systèmes es un fabricante de software francés, ¿vale? Somos una compañía pues bastante científica, ¿vale? Como lo vais a ver cuando presentaré el catálogo. Contamos con más de 14.000 empleados en el mundo, ¿vale? Y más de 200.000 clientes en más de 140 países, ¿vale? Somos el fabricante de software número 1 en Francia y el segundo en Europa. Entonces, bueno, la presencia en los diferentes países cuenta con más de 25 millones de usuarios que utilizan nuestras soluciones. Reforzamos nuestra presencia a nivel mundial con más de 12.600 partners, ¿vale? Y en España contamos con nuestro partner Avegam, que pertenece al grupo Segula Tecnología, como partner Platinum de nuestras soluciones. Algunos datos sobre Avegam y el grupo Segula: contan con unos 12.000 empleados, ¿vale? Y más de 140 sedes en el mundo, con una presencia de 30 países, y el grupo, bueno, estos son los datos sobre el grupo Segula, y Avegam, como compañía española, tiene unos 300 clientes de forma local. Vamos a hablar de Dassault Systèmes y de las diferentes marcas, ¿vale? Dentro de Dassault Systèmes. Entonces, probablemente conocéis Dassault por pues las marcas, vamos a decir, más conocidas, que son nuestras soluciones de CAD, que son SolidWorks y CATIA. Quizás ya utilizáis estas herramientas o habéis utilizado estas herramientas en el pasado, ¿vale? Hoy, dado que vamos a hablar de Hortems, voy a introducir la marca Delmia, ¿vale? Que al final contiene todas las soluciones que tenemos para ayudar la industria, ¿vale? Tenemos soluciones para modelizar la producción de forma pues, simulada, ¿vale? En 3 dimensiones. Tenemos soluciones tipo MS, Manufacturing Execution System, para poder seguir la producción en tiempo real. Y tenemos herramientas de optimización de producción y en este contexto pues vamos a hablar de Hortems como herramienta que permite pues mejorar la planificación de su producción. Vamos a ver todos los detalles a lo largo de esta presentación. Vamos a empezar explicando pues cuáles son las mejoras, ¿vale? Que aporta Hortems, y vamos primero a explicar por qué Hortems es una herramienta, vamos a decir, colaborativa e integrada. Vamos a empezar con una rápida revisión de los diferentes procesos de planificación a lo largo de la historia. Pues los primeros procesos al final que hemos observado son pues procesos muy manuales, ¿vale? Con pizarras y papeles. Al final esto pues era la primera forma de planificar y pues tenía su flexibilidad, pero al final con un volumen largo de datos era imposible gestionar y pues bueno, esto por supuesto no tenía ninguna integración con cualquier sistema de información que podíamos observar a esta época. Y rápidamente hemos llegado a una era un poco más tecnológica, ¿vale? Con la llegada de las soluciones ERPs, y estas soluciones venían con una solución MRP2, ¿vale? Una herramienta estática para poder planificar en función de la disponibilidad y de la llegada de la materia prima, ¿vale? Lo bueno es que ya teníamos una planificación basándonos sobre
una limitación de la producción, que es la disponibilidad de la materia prima, ¿vale? Pero al final no teníamos más funcionalidades, ¿vale? Y para, pues, responder a esta falta de funcionalidades, lo que han hecho las compañías es que han empezado a lo largo del siglo XX a utilizar masivamente Excel, ¿vale? Como, pues, herramienta estándar para planificar. Lo bueno de Excel es que nos da mucha flexibilidad y, bueno, pues permite representar más o menos todo lo que queremos, ¿vale? Pero el gran problema de Excel es que no tiene ninguna sincronización con los diferentes departamentos de la empresa y los diferentes sistemas de información de la compañía. Con lo cual, lo que estamos observando a día de hoy en nuestros clientes es que pues cada compañía y cada, vamos a decir, departamento en cada compañía tiene su propia hoja Excel y va planificando pues en su sitio sin al final sincronizar lo que está haciendo con otros departamentos, con lo cual no hay ninguna homogeneización de la planificación y tampoco hay ninguna integración con el sistema de información principal, que es el ERP de la compañía, ¿vale? Eso corresponde a la época Lean de la producción y ahora pues estamos entrando en la era ágil, ¿vale? La cuarta revolución industrial pues de la historia y lo que proponemos con Hortems es una herramienta APS, Advanced Planning and Scheduling, para poder tener todas las funcionalidades y poder planificar a capacidad finita respetando las limitaciones de la producción, como la disponibilidad de la materia prima por un lado, pero también la disponibilidad de las máquinas, de los operadores, etcétera, y con una integración con el ERP de la compañía, ¿vale? Y esto es un poco el punto que vamos a ver. Para ilustrar lo que acabo de comentar, lo que hemos analizado es que a día de hoy unos 60% de los usuarios en las compañías para la planificación de producción utilizan Excel, ¿vale? Eso es pues, bueno, bastante representativo. Unos 20% utilizan una solución no integrada al ERP, que puede ser, por ejemplo, un software externo o un desarrollo interno, ¿vale? Para poder hacer una planificación con más funcionalidades, pero al final, sin esta integración, pues tenemos el mismo problema que con Excel. Y el 20% que queda, pues al final son personas que planifican dentro del ERP. Pero el gran problema es que al final con el ERP pues tenemos una planificación a capacidad infinita, entonces no vamos a tomar en cuenta todas las limitaciones que he presentado en la diapositiva anterior. Por eso vamos hoy a hablar de Delmi Hortens y es importante entender que esta solución es un complemento del ERP, o sea, no reemplaza el ERP, se va a integrar con el ERP para ofrecer más capacidad en lo que es la planificación y la programación de producción. Luego, una explicación, ¿vale?, sobre la integración que tenemos. O sea, al final, Hortems funciona con una interfaz, ¿vale? Entonces, podemos trabajar con cualquier ERP, no importa el ERP que tenéis, ¿vale? Pues al final Hortems ya tiene experiencia con una integración con más de 150 ERP. O sea que, bueno, tenemos pues un montón de ejemplos, ¿vale? Para diferentes ERPs en el mercado y al final es importante decir que tenemos una certificación con los fabricantes más importantes de ERPs, ¿vale? O sea, primero tenemos un montón de referencias utilizando ERPs muy conocidos como SAP, SAGE, Oracle, Infor, Microsoft, etcétera. Y en ciertos casos, pues tenemos una certificación, es decir, que el fabricante ERP certifica que Hortems es una solución que funciona sobre su entorno. La herramienta que utilizamos para esta conexión se llama VIC, como Visual Interface Connector, ¿vale? Y es la herramienta que vamos a utilizar y que los consultores de Hortems van a utilizar para desplegar la herramienta, ¿vale? Y crear una interfaz única entre su ERP y también otros sistemas, como por ejemplo SUMES, ¿vale? Que sería la herramienta para hacer un seguimiento de la producción o pues otra base de información, ¿vale? Podéis tener quizás pues una cierta cantidad de información quizás en otras bases de datos o en ciertos softwares dedicados, pues nosotros también podemos recuperar esta información y luego sincronizar esta información con Hortems y volver a mandar la información actualizada a su ERP, ¿vale? Con lo cual, esta interfaz es
única, ¿vale? Y podemos adaptarnos a cualquier personalización o customización que habéis hecho con vuestra solución ERP. En el contexto de SAP, pues para tener un ejemplo claro, pues tenemos esta certificación, ¿vale? Que comentaba. Tenemos un adaptador certificado para las versiones de SAP entre la V4 y la V6, que llamamos el POI Adapter, y ahora con la nueva versión de SAP V6 que utiliza BAPI, pues también tenemos un BAPI Adapter, ¿vale? Ambas configuraciones son certificadas por SAP y básicamente con SAP pues tenemos una historia bastante larga, ¿vale? Tenemos la certificación desde el 1997. O sea que, bueno, es importante entender que Delmi Hortems como herramienta de planificación es una solución estándar, ¿vale? Pero la integración que vamos a proponer con vuestro RP viene certificada y desarrollada a medida para vuestro entorno. Respecto a las funcionalidades en un contexto SAP, podemos ver diferentes mejoras, ¿vale? Que vamos a aportar, como por ejemplo la integración con lo que son las órdenes de fabricación a varios niveles, ¿vale? Es decir, que si tenemos, por ejemplo, una nomenclatura a diferentes niveles, nosotros podemos crear esta sincronización entre las órdenes de fabricación que representan semiacabados y luego tener una sincronización directa para llegar a la fase final, el asamblaje del producto acabado, ¿vale? También podríamos hablar de la optimización y de la gestión dinámica de los tiempos de cambio. Es decir, que si, por ejemplo, pues no sé, tenemos un artículo negro que pasa por una máquina y luego pasamos a un artículo blanco y el hecho de pasar de este color al color blanco, por ejemplo, supone un tiempo de limpieza, por ejemplo, de 2 horas, pues el sistema va a ser capaz de calcular esto de forma dinámica y representarlo en el planning. Y luego lo que vamos a poder hacer son campañas de producción, o sea, vamos a poder agrupar en, por ejemplo, una misma jornada, pues todas las órdenes de fabricación sobre una máquina que son del mismo color para poder ahorrar tiempos de cambio y, por supuesto, minimizarlos para al final mejorar la productividad total en la planta. Estos son ejemplos, ¿vale? Vamos a ver ahora mismo capturas de pantalla bueno, pues sobre la solución, ¿vale? Para que entendáis. Primero voy a explicar exactamente cuáles son los diferentes módulos, ¿vale? Que constituyen Hortems a nivel de solución de planificación. Tenemos, bueno, vamos a decir el primer nivel que sería el plan de operaciones y ventas, ¿vale? En esto no entramos con Hortems, pero sería un poco la primera fase, serían los forecasts, las previsiones, ¿vale? Luego tenemos el plan maestro de producción, que al final se establece sobre un horizonte medio, ¿vale? De 3 meses a un año, en función de cuáles son los productos que estamos fabricando. Hortems tiene un módulo para realizar este plan maestro de producción a capacidad finita con la herramienta Manufacturing Planner, que al final permite el análisis de la carga, ¿vale? Y tenemos luego para la última fase de la planificación, que sería la programación de producción, tenemos la herramienta Production Scheduler, que al final va a trabajar sobre un horizonte mucho más corto, un día o incluso hasta 2 o 3 semanas, pero no más, ¿vale? La idea va a ser de trabajar sobre la secuenciación de producción. ¿Qué voy a planificar y a qué momento para minimizar, pues si retomamos el ejemplo de la diapositiva anterior, para minimizar, por ejemplo, los tiempos de cambio, ¿vale? Entonces, al final, los dos módulos tienen una cobertura bastante distinta, pues uno es para un horizonte bastante largo, para el plan maestro de producción, el segundo es para un horizonte mucho más corto, como ya lo he dicho, y al final, una herramienta es más adaptada para un sector de la industria que la otra. Por ejemplo, si hablo de Manufacturing Planner, es una herramienta adaptada para los ciclos de producción bastante largos, ¿vale? Con una pequeña cantidad de proyectos y de órdenes de fabricación, pero al final vamos a tener que gestionar una carga de trabajo, ¿vale? Sobre un periodo muy, muy largo y vamos a analizar esto, pues, durante, por ejemplo, cada semana o cada mes o cada día. Si no vamos a entrar en el detalle de voy a empezar esta operación a las 8:40 de la mañana, ¿vale? Pero sí estoy hablando de la secuenciación de la programación de producción a capacidad finita a corto plazo. Ahora sí que entramos en el detalle
y el tener esta herramienta, pues al final es más adaptado para compañías que tienen ciclos de producción bastante cortos, pero un volumen importante de datos, ¿vale? Con muchos tiempos de cambio que gestionar y lo cierto es que para utilizar una solución de este tipo necesitamos pues una cierta cualidad, ¿vale? En los datos. Es decir, por ejemplo, en la ruta de un producto tenemos que, tenemos que tener pues una duración muy precisa de la duración de cada operación. Entonces, vamos a presentar los diferentes módulos. Ya he introducido los dos módulos principales, Manufacturing Planner para el análisis de carga y Production Scheduler para la secuenciación. Tenemos dos opciones más. Una herramienta que se llama Synchronized Resource Planner, que es una opción para las compañías que trabajan con nomenclatura a varios niveles, ¿vale? Y un adaptador SAP, ¿vale? Que proponemos para las compañías que utilizan SAP, ¿vale? Luego, cada producto de Hortems se vende con dos módulos adicionales, que es el conector BIC, ¿vale? Que ya hemos comentado en las diapositivas anteriores, y una herramienta de reporting para sacar informes de la base de datos de Hortems. Vamos a echar un ojo rápido a la herramienta Manufacturing Planner, ¿vale? Que, como lo he explicado, permite tomar decisiones analizando la carga a medio y largo plazo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver las diferentes máquinas que tenemos en el planning y podemos ver cada semana la carga total sobre esta máquina, ¿vale? Y luego, por supuesto, el objetivo va a ser de equilibrar esta carga, ¿vale? Lo bueno con esta solución es que nos da una visibilidad a medio plazo, con lo cual puedo decidir, por ejemplo, que después de haber realizado este equilibrio, si veo que durante la semana 14 todavía estoy pues en sobrecarga, lo que puedo decidir es intentar mejorar o aumentar mi capacidad. Por ejemplo, puedo decidir hacer horas extras o bien emplear a operadores temporales, ¿vale? Para asumir esta sobrecarga. ¿Vale? Al final, si tengo que comprometerme sobre un nuevo pedido, ¿vale? Con esta herramienta lo que puedo hacer es, por ejemplo, simular un nuevo pedido de compra, ¿vale? Para ver esta orden de fabricación nueva, cómo la puedo, o sea, cuándo la puedo producir para confirmar con mi cliente un plazo de entrega realista, ¿vale? Y por supuesto, esta herramienta viene con indicadores de rendimiento para ver cuál es nuestra tasa de servicio a cualquier momento, por ejemplo, ¿vale? Luego vamos a ver la herramienta Production Scheduler. Como lo podéis ver, ya no estamos viendo 3 meses y un periodo a la semana, pero tenemos el detalle. ¿Vale? Aquí estamos viendo 3 semanas con las mismas máquinas, pero estamos viendo un detalle mucho más preciso, dado que estamos viendo la secuenciación de la producción. Aquí estamos viendo, ¿vale? La secuencia de todas las operaciones que vamos a realizar sobre cada máquina y podemos luego gestionar los colores, podemos coger una operación y cambiarla de máquina o bien posponerla, es decir, posibilidad de hacer un drag and drop, ¿vale? Para poder realizar la planificación de forma manual. La interfaz es bastante parametrizable, o sea, podemos personalizar los colores que estamos viendo, si estamos viendo aquí la capacidad o si estamos viendo, pues, por ejemplo, la disponibilidad de ciertos utillajes o ciertos operadores, ¿vale? Todas las limitaciones que tenéis en vuestra producción somos capaces de representarla, ¿vale? Con con este módulo no vamos a gestionar las sobrecargas porque ya estamos en un gráfico Gantt a capacidad finita, pero lo que vamos a poder gestionar son los retrasos, ¿vale? Si pido a Production Scheduler que me ponga en rojo todas las órdenes de fabricación que tienen retraso, pues puedo así rápidamente ver dónde tengo retraso e intentar buscar pues quizás una mejor alternativa, ¿vale? Para mejorar mi planificación. Lo cierto es que esta herramienta bueno, dispone de un motor de secuenciación, ¿vale? Que son algoritmos específicos para ayudar al planificador a encontrar el mejor planning posible. Luego tenemos el módulo es Synchronized Resource Planner, como lo he dicho cuando presentaba el catálogo, y lo que hace este módulo es crear enlace, ¿vale? Entre las diferentes órdenes de fabricación que pertenecen a una misma orden de fabricación de un producto acabado, ¿vale? Así, pues si tenemos órdenes de fabricación que corresponden a semiacabados o a una fase precisa dentro del proceso de fabricación de un producto acabado, pues podemos luego crear enlaces
y sincronizar esas órdenes de fabricación para minimizar el tiempo de producción global. ¿Vale? Así gestionamos de forma mucho más sencilla la falta de materia o, por ejemplo, el retraso potencial en la disponibilidad de un semiacabado para la fase de asemblaje. ¿Vale? La diferencia, ¿vale? Con un MRP clásico es que, pues al final, normalmente lo que hace el ERP es que está calculando un lead time medio, ¿vale? Una duración de operación media para cada orden de fabricación y en función de la fecha, vamos a decir, virtual que está impidiendo a la solución, pues va a dejar una margen estática, ¿vale? Para poder representar el hecho de que pues no trabajamos a capacidad finita y pueden surgir imprevistos, ¿vale? Pues la propuesta con Hortems es tener una sincronización dinámica para poder saber exactamente cuándo vamos a acabar, cuándo podemos empezar cada orden de fabricación de semiacabados y así sincronizar todo para tener un tiempo de ciclo mucho más corto. Vale, esto sería la diferencia. Vamos a ver cómo funciona esto en un ejemplo vídeo que enseñaré justo después. La herramienta Hortems también permite leer y analizar los stocks, ¿vale? Si, por ejemplo, planificamos para la semana que viene empezar una orden de fabricación, pero sabemos que a este momento, pues ya vamos a tener una falta de materia prima si planificamos a este momento, podemos tener una alerta o bien podemos utilizar este criterio como, pues como un limitante, es decir, no vamos a poder planificar una operación si no tenemos la materia, ¿vale? Y esto está bastante interesante porque al final eh, podemos tener una análisis bastante detallada, o sea, si estamos funcionando con una fabricación contra pedido, podemos ver, por ejemplo, los stocks de materia prima o los stocks de semiacabados, o si funcionamos con una fabricación contra stocks, pues al final vamos a analizar los stocks de productos acabados y vamos a poder, si pasamos, si luego no estamos llegando al objetivo a nivel de stocks de producto acabado, pues podemos luego automáticamente crear una nueva orden de fabricación para rellenar los stocks, ¿vale? Y podemos luego tener un análisis por componente que va a tomar en cuenta la duración para recibir una entrega de materia prima de un proveedor, ¿vale? Entonces, si sabemos que este producto necesita, por ejemplo, 4 días para llegar, pues podemos aquí tomar estos 4 días en cuenta y saber cuando estamos planificando que aunque lanzamos la orden para rellenar los stocks hoy, pues no vamos a poder empezar esto hasta pues una fecha determinada. Luego, antes de empezar las vídeos, es importante explicar que Hortems es una herramienta de colaboración, ¿vale? Hay varios planificadores que pueden conectarse de forma simultánea, podemos tener diferentes entornos de fabricación para que cada planificador tenga, vamos a decir su propio sector de planificación, ¿vale? Al final vamos a tener un planning único, va a ser una referencia de planificación única dentro de la compañía. Si tenéis varios sitios de planificación, es decir, varias plantas, pues también va a ser una referencia única, una tecnología única para armonizar la forma que tenemos de planificar, ¿vale? La información la podemos compartir, ¿vale? Podemos definir diferentes perfiles de usuarios, podemos definir usuarios visualizadores y podemos también definir usuarios colaboradores, ¿vale? Que van a poder, además de leer el planning, van a poder pues poner comentarios o poner etiquetas, ¿vale? Sobre las operaciones para, pues no sé, decir al planificador que para esta operación vamos a tener un problema o vamos a tener retraso o falta algún utillaje o algo que no hemos conseguido ver cuando hemos planificado. Pero normalmente la herramienta Hortems permite avisar, ¿vale? De cuándo vamos a tener, por ejemplo, aquí un problema a nivel de número de operadores disponibles para realizar una operación en concreto, ¿vale? Con lo cual, todas estas limitaciones, en principio, las podemos representar. Vamos a ver la solución en acción, ¿vale? Con un primer ejemplo que va a ser el ejemplo sobre la herramienta Synchronized Resource Planner.
hay que ser un poco atentivo aquí porque va a ser una video y no la podré volver a empezar después. Entonces, si miramos al ejemplo, aquí tenemos diferentes órdenes de fabricación de productos semiacabados. Vamos a seleccionar uno para ver la orden completa y así poder ver los enlaces dinámicos que hemos creado gracias al Synchronous Planner. Y vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, retraso una orden de fabricación, ¿vale? Pues vamos a ver aquí que todo se pone a día. O sea, el hecho de haber retrasado esta orden de fabricación de un producto semiacabado, pues al final retrasa la entrega final del producto acabado, ¿vale? Y este tipo de sincronización es lo que permite ser mucho más reactivo y poder trabajar de forma mucho más precisa cuando estamos en un entorno, bueno, un entorno, cuando trabajamos con nomenclaturas bueno, a varios niveles. Luego vamos a ver el ejemplo de la gestión a corto plazo con Production Scheduler, ¿vale? Imaginamos en este ejemplo pues que tenemos un problema, una avería, ¿vale? En una máquina, llegamos el lunes por la mañana y tenemos este problema, podemos poner una excepción en el planning para cerrar, por ejemplo, un calendario, ¿vale? Que estamos cerrando el lunes por la mañana para esta primera máquina, ¿vale? Podemos ver alertas, cuidado, el hecho de haber cerrado la máquina para el lunes entero pues nos da una alerta sobre la tasa de servicio. Podemos, como lo enseñamos en esta video, replanificar una operación de forma manual, pero también podemos utilizar el motor de secuenciación para volver a planificar todo y encontrar una solución, ¿vale? Una solución que nos permite respetar los indicadores de rendimiento que hemos definido. Si nuestra tasa de servicio debe ser superior a un 95%, vemos que ahora con el uso del motor de secuenciación estamos a un 98, ¿vale? Y al final vamos a ver la herramienta Manufacturing Planner, ¿vale? Cómo poder equilibrar la carga que tenemos a un plazo bastante largo con la herramienta Manufacturing Planner. Pues aquí estamos viendo rápidamente que tenemos un cuello de botella importante sobre una máquina en concreto. Podemos utilizar el algoritmo, como acabamos de hacer con Production Scheduler, pero ahora lo estamos haciendo con Manufacturing Planner, ¿vale? Por supuesto, el hecho de equilibrar la carga aquí nos permite ver que vamos a tener un problema en el respeto de nuestras fechas de entrega. Con lo cual, bueno, pues es bastante intuitivo aquí, o sea, hemos equilibrado la carga para respetar nuestra capacidad finita. Ahora el planning que tenemos es realizable, pero pues tenemos problemas porque vamos a tener trazos y a lo mejor es un buen momento para quizás llamar al cliente y decir, después de haber realizado nuestra planificación, nuestro plan maestro de producción, tenemos que retrasar su orden para la semana siguiente o dentro de 2 semanas. Esta visibilidad permite mejorar también bastante la relación que tenemos con los clientes y también con los proveedores, porque vamos a gestionar mejor la potencial falta de materia y no vamos a trabajar en la urgencia, como muchos clientes a día de hoy lo hacen. Ya hemos acabado la presentación del producto, ¿vale? Vamos a ver un caso de éxito en uno de nuestros clientes, ¿vale? Con datos reales. Este cliente es Novares, ¿vale? Es una compañía que realiza pues, piezas para el sector de la automoción. Al final, pues, bueno, son piezas de plástico, pues los procesos son procesos de inyección de plástico, de tratamiento del plástico, ¿vale? Quizás estéis trabajando en este sector. Si no, pues tenemos varias referencias, o sea, me podéis preguntar dentro del chat si tenemos ciertas referencias en diferentes sectores, pero normalmente pues trabajamos con más o menos todos los sectores, ¿vale? Entonces, en Novares teníamos el desafío de poder aumentar la agilidad en 18 sitios de producción con, por supuesto, una optimización de coste y un contexto de demanda creciendo un montón, ¿vale? Entonces, gracias a Delmia Hortems, han podido reducir los stocks de un 30 o 40%, ¿vale? Stocks de materia prima y stocks de semiacabados. Han llegado a tener una tasa de servicio superior a un 98,5%, con lo cual casi ya no tienen retraso y, por supuesto, pues una mejora global del servicio al proveedor, como lo explicaba, una visibilidad bastante mejor sobre los niveles de stocks, la necesidad de realizar una orden para rellenar los stocks a tiempo
y más fiabilidad sobre la información. La información que estamos viendo en Hortems viene del ERP, los niveles del stocks vienen del ERP o del sistema MES, con lo cual estamos trabajando con datos actualizados, ¿vale? Aquí, en este caso, Delmia Hortems ha sido desplegado sobre 18 sitios con más de 200 usuarios. O sea, un caso bastante, bueno, un caso sobre una compañía bastante grande con una necesidad importante dado el volumen de datos que están manejando, pero también tenemos clientes que tienen solo una planta en diferentes sectores, con lo cual, bueno, pues podemos realmente decir que Hortem se adapta a cualquier tamaño de compañía y a cualquier sector de la industria. Respecto a la rentabilidad, pues observamos beneficios medios que se acercan a los datos que estoy enseñando en la pantalla. El lead time puede disminuir de hasta un 50%, un 25% de disminución de los tiempos de cambio y un ahorro de tiempo importante a la hora de pues, realizar el planning, confirmar cosas, reaccionar cuando ocurren imprevistos, cuando, por ejemplo, si tenemos una máquina con una avería, una falta de materia o lo que sea, ¿vale? Y, por supuesto, pues una tasa de servicio mejorada y una productividad mejorada también gracias a estas capacidades, ¿vale? Entonces, como conclusión, volver a explicar que Hortems no es una herramienta que va a reemplazar un proceso existente con vuestro RP, no va a reemplazar el cálculo de MRP que estés haciendo con vuestro RP, pero complementa, ¿vale? Permite aportar más funcionalidades y sobre todo con la capacidad finita, con lo cual el planning que vamos a tener después del trabajo va a ser un planning realizable, ¿vale? Que respeta lo que realmente somos capaces de producir. Muchas gracias por haber escuchado esta presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a ver si tenemos preguntas. A ver. Alex, ¿Sí? soy Juan Manuel. Estoy para el tema de las preguntas. Han llegado dos preguntas. Si quieres te las formulo a través del chat en privado. Una es de Javier, que nos dice, ¿podrías informarnos de qué otras referencias, además de Novares, tenéis en España y en qué otras industrias, además de automoción? Ujú, de acuerdo. Pues contesto a esta primera pregunta. Tenemos referencias en casi todos los sectores, ¿vale? Podemos dar unos ejemplos, por ejemplo, en la farma, trabajamos con el grupo Uriac, la compañía Almiral, ¿vale? Que son compañías de farma. Trabajamos con el sector de la alimentación, por ejemplo, con Europastry. Luego, con las máquinas complejas, pues tenemos clientes que trabajan, por ejemplo, en los circuitos imprimidos para el sector de la información que se llama Lab Circuits. Bueno, tenemos realmente referencias en casi todos los sectores. Lo que recomiendo es que, pues si es una pregunta en concreto sobre un sector en concreto, ponerse en contacto conmigo después de la presentación y lo comentamos. Vale, pues te formulo la otra pregunta y veo que no hay más. Lo hace Pedro. Dice, ¿cuál es el proceso para solicitar una demo y cómo se licencia la solución? Vale. Para solicitar una demo, lo mejor es que hagamos una primera toma de contacto a través de pues, una reunión telefónica para que nosotros podamos entender cuáles son sus procesos de fabricación. Así pues definimos cuál sería el mejor módulo que proponer, si es el módulo Production Scheduler o Manufacturing Planner, que son los dos módulos que hemos visto durante la presentación. Y después podemos ya empezar una demo. Nosotros lo que tenemos son bases de datos para casi cualquier industria, con lo cual, pues no sé si es una demo para un entorno en una compañía farmacéutica, pues podríamos llegar con un juego de datos adecuado, ¿vale? Para esta industria. Acaban Sí. de entrar más preguntas. Sí. Cristóbal nos dice, ¿permite extracción de informes de rendimiento, disponibilidad del centro productivo, permite cálculo OEE? A ver, son diferentes preguntas. Vamos a ver. Nosotros cuando replanificamos o cuando pues planificamos simplemente, toda la información llega al ERP, ¿vale? Normalmente lo que solemos hacer es que
pues cuando creamos esta interfaz a medida que comentaba durante la presentación, pues definimos cuáles son las informaciones que vamos a subir al ERP después del proceso de planificación, ¿vale? Si son, por ejemplo, no sé, las fechas de entrega teórica o las fechas de inicio final de cada operación, sobre qué máquina hemos asignado la operación, ¿vale? Todo esto lo definimos. Informes tenemos, ¿vale? Por ejemplo, el OEE, Overall Equipment Efficiency, es uno de los indicadores que somos capaces de analizar en tiempo real, además de poder sacar informes, ¿vale? No sé si se ha visto muy bien en los vídeos, pero realmente podemos definir hasta 30 indicadores de rendimiento con un objetivo para cada indicador y así cuando, por ejemplo, tenemos un problema, si no respetamos algún indicador, pues tenemos una alerta, ¿vale? Para verlo, que sea a nivel de días de retraso, tasa de servicio o incluso rendimiento del uso de las máquinas. Sobre la disponibilidad del centro productivo también tenemos informes para esto y en caso de trabajar con máquinas multipales, no soy seguro de entender. A ver, ¿es posible para cualquier ERP? Contestando a sí, podemos trabajar con cualquier ERP. Lo importante es que este ERP tenga los datos de producción, ¿vale? Que son las órdenes de fabricación, la nomenclatura, los artículos y las rutas para que nosotros podamos recuperar esta información y utilizarla en el planning, ¿vale? Si no tenemos esta información en el planning, va a ser complicado. Pero teóricamente podemos trabajar con cualquier ERP. El volcado de Delmia a ERP. No soy seguro de entender la pregunta. Si estamos hablando aquí de la transmisión de datos entre Delmia y el ERP. A ver, se está explicando. Quizá le puedo habilitar el audio a Cristóbal para que haga sus preguntas. Voy a intentarlo. Yo, como lo entiendo, la pregunta es que efectivamente, o sea, la información que vamos a gestionar en Hortems, luego la podemos volver a actualizar en el ERP de forma, vamos a decir, a medida. O sea, podemos definir exactamente qué vamos a subir, qué vamos a actualizar y luego pues podemos utilizar esta información para diferentes procesos dentro del ERP. Por ejemplo, el cálculo MRP, por ejemplo. Hola. ¿Sí? Hola, te hemos habilitado el audio para que puedas hacer la pregunta, Cristóbal. Sí, en principio la pregunta iba orientada en ese sentido. Estamos viendo que podemos tomar información de nuestro ERP, procesarla, ver la planificación, hacer modificaciones, hacer cambios, pero claro, eso queda en la parte de esta herramienta. Y si luego tenemos que volver a informar a nuestro ERP de esos cambios, ¿eso es posible en cualquier ERP? Es posible en cualquier ERP. La idea es que efectivamente dentro del ERP vamos a centralizar la información, ¿vale? Todo lo que vamos a gestionar y planificar en Hortems, luego podemos mandar los datos al ERP de la misma forma. Toda la información que vamos a tener en el ERP, por ejemplo, el hecho de que una operación haya sido ejecutada o acabada o que una orden de fabricación también haya sido terminada, pues todo esto lo podemos luego volver a comunicar a Hortems para que el planning se ponga a día, ¿vale? Esta sincronización recomendamos hacerla pues una vez al día o 2 veces al día, ¿vale? Porque el planning tiene que tener una cierta estabilidad, o sea, si vamos modificando el planning cada 10 minutos no va a ser explotable, ¿vale? Con lo cual lo que hacemos es que recomendamos hacerlo en función del tiempo de producción global, una vez al día o 2 veces al día como mucho, ¿vale? Vale, es que la duda que me surge aquí es que, claro, cada ERP tiene una estructura de tabla, una base de datos distinta. Te puedes encontrar una base de datos en MySQL, otra en DB2 y otra en SQL Server, y además la estructura de tabla no tiene nada que ver unas con otras. Y entonces la pregunta venía más orientada por ahí. Que entiendo que eso tendría que ser también una especie de desarrollo a medida, ¿no?
Sí, por eso es lo que comentaba, no recuerdo cuándo, pero en una de las diapositivas de la presentación he presentado nuestra herramienta VIC, que es Visual Interface Connector, y es justamente una herramienta que sirve para poder conectar, pues no sé, la base de datos SQL de vuestro ERP con unas tablas específicas, con una base diferente, que podría ser un SQL, podría ser un Oracle, de Hortems, ¿vale? En la cual vamos a definir pues nuestras tablas, ¿vale? Es decir, que el objetivo de este conector es coger los datos de vuestro RP y hacerles comunicar con la base de datos Hortems para poder, pues bueno, no sé, la tabla producto que tenéis en vuestro RP, vamos a rellenarla en la tabla artículo que tenemos en Hortems y vamos a explicar a qué corresponden qué campos para tener una información explotable en Hortems y luego pues poder trabajar en el planning con los datos que vosotros tenéis en vuestro RP. A ver, es que yo en esa parte entiendo que lo que es hacer la consulta y extraer la información no tiene ninguna complicación siempre y cuando que se tenga acceso a la base de datos, claro está. No tiene ninguna complicación, pero ¿cómo garantizamos que los triggers que pueda tener programada la aplicación a otros niveles se disparen cuando se hacen modificaciones en la base de datos? Todo esto se parametriza, ¿vale? Cuando estamos haciendo el proyecto, realmente lo que tenemos es una fase durante la cual vamos a crear esta interfaz y vamos a parametrizarla con vosotros, ¿vale? También vais a recibir una formación para poder, pues, modificarla por si acaso necesitáis, pues, cambiar algo en vuestro RP y adaptar la interfaz. Pero obviamente, pues, ya son temas bastante técnicos, ¿vale? No hemos entrado en el detalle durante este webinar, pero, pues, si queréis más información, pues, a lo mejor hacemos una reunión con un arquitecto o una persona que está trabajando sobre estos temas en nuestros clientes y así os podremos enseñar pues una presentación dedicada a este tema. Estupendo, gracias. De nada. Bueno, Alex, Tenemos... Sí, veo que no hay más preguntas, así que pues podemos terminar la sesión, yo creo, ¿no? Por respetar un poco los tiempos. claro. Pues nada más entonces. Muchas gracias a todos por la atención, por las preguntas. Espero que haya sido interesante. Aquí, pues los dos contactos, mi contacto para Dassault System, el contacto de Gonzalo para Vegam. No dudéis en contactar con nosotros o, bueno, pues si tenéis una necesidad en concreto, pues mandarnos un correo y responderemos encantados. Muchas gracias y hasta luego.